compañeros de la isla, buenas tardes aquí en España. Inicialmente, agradecer tanto a la Embajada de Cuba en Madrid como a los compañeros del Partido Comunista Cubano y finalmente, y con mayor énfasis, a la compañera Maylit Arteaga García, que tenga la deferencia de ilustrarnos con todo el proceso sanitario que se está desarrollando esta pandemia tan terrible que está asolando todo el mundo, principalmente en los países occidentales, pero que creemos que no se salva absolutamente nadie. Por tanto, yo simplemente reafirmar ese agradecimiento del partido. Está aquí presente el secretario general Julio Díaz, mi camarada también del Comité Central y director del Unidad y Lucha y de la editorial Unidad y Lucha, Fran, y el que os habla y saluda inicialmente como responsable de la Secretaría Internacional. Muchísimas gracias, insisto, muchas gracias, compañera Maylit, y le cedo la palabra para que nos ilustre. Bueno, muy buenos días. Previo a que la doctora Maylit haga uso de la palabra, yo quiero en primer lugar trasladar los buenos días desde La Habana, buenas tardes en España, saludar al nuevo secretario general, el camarada Julio Díaz, electo en el Consejo Congreso del Partido celebrado en el mes de octubre. Es la primera ocasión que tenemos un contacto directo con él. Y bueno, trasladarle la felicitación nuevamente, reiterarle la felicitación de nuestro partido y al igual saludar la presencia de los camaradas Víctor y Fran en este intercambio, que nos parece que es una excelente ocasión para seguir profundizando en el conocimiento mutuo entre nuestros partidos y en particular sobre este tema que es hoy una prioridad para todo el mundo, que es el enfrentamiento a la COVID y poder trasladar nuestra experiencia. Por nuestra parte, bueno, ya ustedes lo conocen, nos acompaña la doctora Maylit Arteaga García, que es directora del Centro Coordinador de Ensayos Clínicos. Yo solo presentar que la doctora lleva 14 años de experiencia en el área de la ciencia, en el Ministerio de Salud Pública, especialista de segundo grado de Medicina General Integral, con 2 misiones internacionalistas en la República Bolivariana de Venezuela y en Brasil, y además con 2 años al frente del Centro Coordinador de Ensayos Clínicos. Entonces yo sin más le cedo la palabra a la doctora para abordar los temas que han sido expresados de interés por los camaradas del partido y otros temas que ella compartirá con ustedes. Buenos días, estimado Julio Díaz, Víctor, Fran. Primero que todo, quisiera expresar el agradecimiento nuestro, que somos nosotros quienes agradecemos la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras experiencias en el enfrentamiento a la COVID y, por supuesto, de compartir en un escenario más entre las dos áreas, entre los dos países, porque realmente tenemos muchas cosas en común y tenemos sobre todo la lucha porque realmente los más desposeídos puedan salir adelante y que un mundo mejor sea posible. Esta es nuestra lucha común. Y en función de eso, para mí como profesional y como directivo del Sistema Nacional de Salud de Cuba, es un privilegio poder compartir estas experiencias y bueno, y como una forma más de cooperar y de contribuir a esta lucha que a nivel mundial estamos llevando todos, porque como usted bien comentaba ahorita, es algo que nos afecta a todos y de una manera que no tiene precedentes en la historia. Entonces, realmente yo quería referirme a dar respuesta a aquellas demandas de información que se han hecho puntualmente en 3 temas. Lo vamos a hacer a manera de resumida de cada uno de esos temas para dar tiempo en este espacio a que quizás alguna otra pregunta, algún otro intercambio que se quiera hacer específico de lo que estamos trabajando
Y realmente los tres temas nos habían preguntado con respecto a los protocolos de atención y cómo se implementaban, cuál era la forma de qué resultados habíamos tenido en la implementación de los protocolos de atención. En otro segundo momento, sobre las afectaciones que el bloqueo económico y financiero de que nuestro país es víctima de hace tantos años, cómo nos estaba afectando desde el enfrentamiento a la COVID. Y por último, vamos a hablar de las formas en que se toman las medidas desde el gobierno, cómo se aplican las medidas que se toman desde el gobierno en la población. Esos son los temas fundamentales que nos han llegado como demanda, pero cualquier otra información, cualquier otra cosa que esté a nuestro alcance, con muchísimo placer lo haremos. Bueno, en primer lugar, el protocolo de atención. Lo primero que, antes de hablar del protocolo específico, nos gustaría decir generalidades, características generales y particularidades que tiene nuestro protocolo, porque no son varios protocolos de atención. Nosotros tenemos un único protocolo de atención que está centralizado y que los profesionales de la salud conocen que el protocolo de atención en nuestra área de los trabajadores de la salud, de las ciencias médicas, son con carácter institucional. Existen las guías a nivel general y que los protocolos son más bien institucionales. Pero en esta situación en la que hemos enfrentado una nueva enfermedad y hemos tenido que enfrentar nuevos desafíos como salud pública, se ha decidido tener un único protocolo que sirva como una guía para la actuación en cada uno de las áreas y en todos los territorios del país donde se está trabajando. Y el protocolo abarca desde el área preventiva, que comienza en la comunidad, se aplica todas las medidas previas a llegar al hospital. El paciente ya cuando enferma tiene todas las indicaciones, todas las recomendaciones para el trabajo en las unidades asistenciales donde se atienden las personas enfermas y termina nuevamente en la comunidad porque tiene también todas aquellas guías de actuación para el paciente convaleciente de la enfermedad, porque ya es decir, la ciencia está diciendo que hay secuelas y que esas secuelas pueden ser incluso resultado de la interacción de daños previos que tiene el paciente, porque generalmente se trata de pacientes los que más se complican, los que tienen comorbilidades, que tienen otras afecciones y daños previos que se empeoran una vez que el virus interactúa, sobre todo con el sistema vascular. Son aquellas enfermedades vasculares las que más se ven afectadas en la del área inmunológica, y entonces en función de eso tenemos un protocolo que tiene una característica que es único, tiene otra característica de que además de único es un protocolo en investigación. Ha pasado desde una versión en el mes de marzo, bueno, realmente el protocolo, la primera versión se escribió a finales de febrero, cuando ya se conocía y nos estábamos preparando para enfrentarlo, aun cuando la enfermedad no se había introducido en el país, pero se preparó una primera versión que inmediatamente que comenzamos a actuar pasó a una versión segunda, y hoy estamos en una sexta versión del protocolo, que se le han ido sumando tanto los resultados de las evidencias internacionales como los resultados de las investigaciones que se han ido llevando a cabo en el país, incluyendo ensayos clínicos que nos han llevado a modificar algunos medicamentos y algunas formas de actuación en el enfrentamiento. Entonces, por tanto, es un protocolo de investigación y que también ha variado en función de eso, porque muchas de las acciones que se hacen se levantan los datos para obtener nuevas evidencias y poder ir enriqueciendo y perfeccionando. Y además de eso, por supuesto, abarca todas las áreas. Ha sido con la participación de especialistas de todas las áreas del Ministerio de Salud Pública, los grupos de especialidades. Se creó un grupo de expertos desde el grupo de la ciencia que se crea en el Ministerio de Salud Pública, y a partir de ahí se han ido recopilando toda esta información para llevarla a bien de hecho. Entonces, en la parte preventiva, nosotros tenemos la primera acción que se realiza en la comunidad es la pesquisa de los casos. Es decir, nosotros vamos haciendo una pesquisa familia por familia, que en las personas vulnerables se realiza de manera diaria, o donde hay un foco conocido de infección, por la alta posibilidad de que aparezcan nuevos casos en esa área, se hace de manera diaria, y en las áreas donde hay menos vulnerabilidad o donde no hay foco, se hace con un poco más de espacio dentro de la misma semana. Ahí se han sumado estudiantes de medicina, otros trabajadores de la salud de otras áreas que no están vinculados directamente a la atención del paciente, y eso enriquece mucho toda esta labor de buscar activamente los casos en la comunidad. Y una vez que los casos se identifican,
entonces ya pasaría por todo un grupo de acciones desde el punto de vista de asistencia que siempre desde el principio se empezaron a aislar los contactos y los enfermos en lugares diferentes, pero el aislamiento ha sido una de las medidas que forman parte de nuestro protocolo que ha tenido mejor resultado, porque como sabemos es una enfermedad altamente contagiosa, entonces ese aislamiento tiene un papel importante, unido a algunos medicamentos que se han utilizado en el área de la prevención, que están dirigidos a estimular la inmunidad del paciente y no es decir, como estamos en función de la vacuna, que es otra de las cosas que se debe sumar, pensamos que no poco tiempo, porque ya estamos en desarrollo clínico, en fase de desarrollo clínico esta vacuna, pero realmente en el escenario preventivo lo que hoy estamos usando son medicamentos que ayudan a fortalecer la respuesta inmune, sobre todo en las personas vulnerables, dígase factores de transferencia, que es de producción nacional, dígase en estudios de un producto que se llama CENIA 2020, que está en ensayo clínico, pero a la vez que se están haciendo los ensayos clínicos, esas poblaciones se van beneficiando. El nastalferón, que es un interferón utilizado por vía nasal, la biomodulina T, que ha sido de las que más se ha usado en la población anciana, que son medicamentos que estimulan la inmunidad para que una vez que se enfrente a la enfermedad la persona pueda hacerlo en mejores condiciones y no se desarrollen formas graves de la enfermedad. Y eso se ha utilizado, por ejemplo, la biomodulina T, se hizo tratamiento a todas las instituciones de asistencia social, de hogares de ancianos, así que todas estas instituciones que tienen personas que residen de manera permanente, se les llevamos por el segundo ciclo de biomodulina de tratamiento de 6 semanas, 12 dosis, 2 veces a la semana a los mayores de 60 años, y esto nos ha permitido que en muy pocos lugares hemos tenido de estas instituciones eventos de transmisión, y cuando ha sucedido pues ha sido mínima la afectación de la mortalidad, porque realmente los ancianos están mejores preparados para enfrentar esa afección. Una vez que, bueno, hay otras acciones epidemiológicas que se realizan a nivel de la comunidad cuando se identifica un caso, la identificación de contactos, el tratamiento de los contactos, el protocolo diagnóstico, la realización de PCR al 5.º día, todos los contactos cercanos de las personas positivas, forma parte de nuestro protocolo de atención en el área diagnóstica y en el área de la atención primaria, y ya cuando se identifican los casos, que ya resultan casos positivos, pasan a la institución hospitalaria, donde reciben un tratamiento que es fundamentalmente el medicamento que más hemos observado que ha dado resultados es el uso de los interferones. El interferón alfa 2B, que es, su nombre es Everon, y que ha sido uno de los medicamentos que desde el inicio hemos incluso adelantado hasta cuando tenemos pacientes sospechosos que todavía no tienen la confirmación del PCR, pero nos ha ayudado mucho a la mejor evolución del paciente, unido a la caletro y la cloroquina, que han sido 2 medicamentos que están en estudio, ya se han ido eliminando de algunos grupos, porque por sus reacciones adversas, por la polémica que existe a nivel mundial, pero también con lo que contábamos en ese momento, pero logramos con la triada de esos medicamentos, el interferón y estos dos otros medicamentos, logramos llevar la letalidad de la enfermedad por debajo de 1. Nosotros tuvimos en el mes de abril una letalidad de 4.7 y se fue reduciendo y actualmente, aún cuando estamos en una tercera ola de la enfermedad, con un incremento grandísimo de casos a partir de que salieron las fronteras y de que la actividad económica hubo que activarla, hubo que revitalizar todo eso, porque realmente es algo muy necesario. Eso ha hecho que se produzca esta ola de casos que tenemos en este momento, pero la letalidad por la enfermedad se mantiene por debajo de 1, independientemente de que de manera acumulada la mortalidad se va incrementando, porque es correspondencia a la cantidad de casos que se nos agravan está alrededor del 1,5, 1,9% de personas que llegan a la gravedad o a la criticidad, y realmente se recupera más del 80% de esas personas, alrededor del 85% de las personas que agravan se recuperan. Bueno, hay fallecidos, por supuesto. Nuestros fallecidos, cuando hacemos un análisis de los fallecidos, fundamentalmente son personas que tienen varias comorbilidades, son personas que tienen un deterioro importante de su árbol vascular, y además porque se sabe que existe una fase de la enfermedad hiperinflamatoria que genera microtrombosis, factor daño a nivel vascular, y si el paciente ya con las enfermedades cardiovasculares tiene ese daño previo, pues empeora su situación
a la hora de enfrentar la enfermedad. Y por supuesto en el área inmunológica también, porque se desencadena una respuesta hiperinflamatoria, como una tormenta de citoquinas, que es como se llama, que genera, que desarrolla, un grupo de reacciones que llevan a la muerte al paciente. Y esos pacientes ya con más complicaciones, pacientes generalmente con diabetes o con comorbilidades que generalmente la hipertensión combinada con diabetes mellitus, con enfermedades renal crónicas, la EPOC, hay un grupo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disculpen, hay un grupo de enfermedades que de manera conjunta generalmente es más de una comorbilidad, porque lo que pasa en estos pacientes que fallecen, el cáncer, importante, los pacientes con cáncer y los pacientes que están sometidos a terapia sustitutiva, por ejemplo, en el renal, porque también esos son pacientes inmunodeprimidos que obligatoriamente su respuesta inmune está muy deprimida y por tanto a la hora de defenderse de una enfermedad como esta les cuesta. Y por eso es que tenemos los fallecidos, siempre que hay un aumento de casos, aumentan los fallecidos, pero con respecto a la cantidad de casos que se tienen, realmente consideramos que el protocolo ha sido efectivo porque realmente ha tenido indicadores que marcan este resultado. Entonces, ahí utilizamos esos medicamentos fundamentalmente, pero tenemos el 85% de los medicamentos que se utilizan como parte del protocolo de acción son de producción nacional. Algunos de ellos se producen en Cuba de manera genérica, pero hay productos que son de creación nacional. Les hablé del interferón, de la memodulina T, son productos que son productos de la ciencia cubana y del desarrollo de la tecnología cubana. Desde el inicio empezamos a introducir dos productos que son los productos que, digamos, que han generado más impacto como parte de nuestro protocolo, que son el Buspinza y el itolizumab. El itolizumab es un anticuerpo monoclonal que se produce en el Centro de Inmunología Molecular de Cuba por científicos nuestros que hasta ese momento se venía introduciendo en la esclerosis múltiple, en la psoriasis, con resultados alentadores, eran productos que estaban en desarrollo. Y por el mecanismo de acción, por lo que se conoce el mecanismo de acción de estos productos, se expone en el Comité de Innovación, del cual nosotros formamos parte con la estructura organizativa de la ciencia para responder a la COVID en el país. Y realmente estos dos, el Buspinza, que es un péptido también producido en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el itolizumab y el Buspinza son dos medicamentos que actúan a diferentes niveles de la cadena de inflamación, de la respuesta inflamatoria, pero que evitan la tormenta de citoquinas que lleva al paciente a la muerte. Y se introducen primero, como eran productos los dos que estaban siendo usados en desarrollo, en ensayos clínicos para otros problemas de salud que tenían también componente inflamatorio, pues se decide comenzar con esa antecedente de manera emergente primero, porque regulatoriamente tiene que tener un respaldo para poder echar un producto que no está registrado en una enfermedad nueva. Y en ese momento, con la dinámica que se estaba llevando de buscar todas las soluciones posibles en el momento de enfrentar la pandemia, comenzamos a usar con los consentimientos de los comités de ética de la investigación de esas instituciones donde comenzamos a usar los productos y empezamos a ver que los pacientes, primero se son la fase crítica de la enfermedad y los resultados de la mortalidad empezó a disminuir. Después empezamos a adelantar para cuando el paciente estaba grave. Y hoy nosotros tenemos en la versión 6 del protocolo que aquellos pacientes clasificados de alto riesgo, porque eso es algo que tiene la versión 6 del protocolo, ya la estratificación a partir de los resultados de las investigaciones que hemos ido teniendo, logramos saber cuáles son aquellos pacientes con los que hay que actuar con una vigilancia intensiva para lograr identificar la posible gravedad o la cercanía a la gravedad, y en esos pacientes, a partir de conocer esos factores, a partir de conocer condiciones que tienen esos pacientes, se hacen determinaciones de biomarcadores que nos hablan de una respuesta inflamatoria, y antes de llegar a la gravedad se utilizan estos dos productos, uno o el otro, porque no se pueden utilizar los dos juntos, dependiendo de la región donde se haya empezado a usar uno o el otro, dependiendo de la disponibilidad, se usa uno y el otro. Y hemos visto que los pacientes que usan estos productos que están en ensayo clínico, que están en desarrollo, pero que tienen un uso por la autoridad reguladora de autorizo de uso de emergencia, estos productos nos han llevado a evitar que los pacientes pasen a la fase grave, a la fase crítica, y por tanto, otro de los principios que tiene nuestro protocolo es que independientemente de que la infección ocurra, porque eso lo vamos a lograr cuando tengamos bien desarrollada la vacuna,
nosotros logramos que el paciente entonces no se agrave, no se ponga crítico o no fallezca. Es decir, que hoy es el principal objetivo del protocolo porque sabemos que por el nivel de movimiento que hay, por el nivel de entrada y salida, que ya hoy se están tomando nuevas medidas para reducir esta entrada de personas, para reducir el movimiento, para lograr control epidemiológico de la transmisión y lograr cortar la inflamación y llevarla a una mínima expresión. Mientras tanto, nuestro protocolo sigue buscando alternativas, como por ejemplo, hicimos un ensayo clínico donde de producción nacional teníamos un interferón alfa, que era un solo interferón, y teníamos ya producido para otro desarrollo de otras enfermedades un interferón combinado del gamma, interferón gamma e interferón alfa. Se hizo un ensayo clínico donde se comparó el uso de estos dos productos y vimos que con la combinación de los dos interferones, es decir, un producto que se llama everferón, logramos una negativización de manera más rápida. Entonces pasamos a la primera línea de los interferones, estos productos. De manera que hemos ido introduciendo el resultado de nuestras investigaciones acompañadas de la evidencia que existe a nivel mundial con el uso de estos productos y hemos ido logrando controlar estos fenómenos independientemente de que no estamos satisfechos. Nosotros tenemos que lograr seguir disminuyendo la mortalidad porque independientemente de que la letalidad de la enfermedad esté por debajo de 1 y sea un indicador que cuando nos comparamos con países como Estados Unidos, como Brasil, como la propia España, que tienen casos por millón, miles de casos por millón, fallecidos por millón de habitantes, cientos, nosotros hemos llegado a 22 casos fallecidos por millón de habitantes, a 3.000 casos infectados por millón de habitantes, muy por debajo de lo que han estado otros países que tienen un nivel de desarrollo mayor a pesar de nuestro bloqueo, a pesar de nuestra limitación. Por tanto, los resultados son favorables, pero todavía no estamos satisfechos. Seguimos buscando alternativas, discutiendo cómo hacerlo mejor. Y ya cuando el paciente logra recuperarse, que hemos logrado recuperar alrededor del 90% de las personas, 90-92%, hemos llegado a tener etapas de más del 95% de recuperación de los pacientes, pues entonces pasamos al protocolo de la convalescencia, donde al llegar al área de salud, ese paciente recibe una valoración integral por el equipo de salud que lo atiende en la comunidad y se determina el nivel de daño, el nivel de la situación de salud integral que tiene, porque entonces cada una de las especialidades involucradas en el trabajo con el protocolo ha ido indicándole a los médicos de la comunidad, le ha ido en el protocolo cuáles son los signos que hay que vigilar del daño, tanto en el transcurso del ingreso como después de la recuperación, cuáles son los signos que el paciente, cuáles son aquellos elementos que hay que tener en cuenta para remitirlos, para derivarlos a la especialidad que le debe dar continuidad a su atención en dependencia de la condición de salud por la cual entra el paciente a la enfermedad y de en qué condiciones está el paciente. Hemos visto, por ejemplo, incluso niños que han estado asintomáticos y sin embargo cuando se hace la evaluación posterior de la enfermedad, tienen daño, tienen signos de derrame pericárdico, tienen daño a nivel de los tejidos que no son visibles de manera clínica, sin embargo están. Entonces, por eso es que se ha hecho todo este trabajo con la convalescencia, se está haciendo y está montado en investigación también, porque realmente estamos llamados, el Instituto de Nefrología está haciendo un trabajo muy bueno con la determinación del daño renal, porque el daño renal que ocurre o que se agrava durante la enfermedad es importante. Entonces, todas las áreas de investigación, los institutos de investigación, por las áreas de saber, las especialidades que tenemos acá desarrolladas, pues todo el mundo está involucrado en esto y están buscando, porque sí sabemos que tiene secuelas neurológicas, se están haciendo investigaciones en este sentido, se ha trabajado el área cardiovascular, también el Instituto de Gastroenterología está trabajando todas las posibles secuelas, el área, como ya les decía, nefrología, está haciendo un trabajo muy importante en función de la detección del daño renal temprano para evitar que el paciente llegue a una terapia sustitutiva, a una terapia renal de reemplazo en un periodo corto. En fin, se está tratando de hacer lo más integral posible la atención al paciente para lograr que tenga una mayor supervivencia, tenga una mejor calidad de vida posterior a la enfermedad. Y por supuesto, en eso también van a jugar un papel nuestras vacunas, porque nosotros, todo el mundo sabe que tenemos 4 candidatos vacunales, sobre las 2 soberanas y las 2 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que son la Abdala y la Mambrisa,
pero dentro de las soberanas hay una que está en el desarrollo del ensayo clínico, que es la soberana 1 para el convaleciente, y hemos visto que eleva mucho, por encima del 90%, los títulos de anticuerpos en el paciente convaleciente. Por tanto, vemos que el paciente tiene la opción, el paciente que ya ha tenido contacto con el virus, y la soberana 2 estamos preparando ya, es una de las cosas que más ocupados nos tienen estos días, preparando el ensayo clínico fase 3, que debe estar preparando condiciones en sentido general, porque estamos en este momento, estamos en pleno desarrollo de fase 2 para lograr tener resultados que nos permita pasar al fase 3, que es un estudio con mucha más población, y lograr tener en un periodo de tiempo que esperamos no sea muy lejos el resultado de una vacuna específica. Y como tenemos 4 candidatos, pues esperamos que no sea el único, esperamos poder resolver la situación nuestra, pero también, como siempre, abiertos a la cooperación internacional. Cuba ha enviado con estos protocolos y adecuándonos a lo que existen en otros países, 17 brigadas a ayudar a otros países en medio de esta situación de crisis, en medio de esta situación sanitaria tan compleja. Hemos continuado dando apoyo solidario a quienes nos han necesitado, a quienes nos han solicitado, y además de eso estamos también, nuestra vacuna, también nuestras vacunas, nuestros candidatos vacunales también estarán disponibles en algún momento para, esperamos que sea así lo más rápido posible, para también cooperar con el resto de los países, que no, sobre todo los países, porque los primeros candidatos vacunales en los países de América Latina, y sobre todo con en las condiciones en que lo hemos estado haciendo, nuestros científicos realmente han hecho un enorme esfuerzo, que vale la pena, siempre vale la pena, porque sabemos que eso puede ser la solución para los países que nos acompañan en esta batalla en la que estamos todos los días librando. Entonces, estas son las cosas generales que quisimos traer del protocolo. Si hay alguna otra duda, alguna otra, la podemos responder al final. Con respecto al bloqueo, ¿qué decir del bloqueo? Que es algo que realmente desde el inicio de la revolución nos ha venido afectando, pero realmente ahora es cuando más lo hemos necesitado. Y sin embargo, en materia de cifras, podemos decir que hoy la afectación que nos ha traído en el último año es de 160.000 millones, que son 60 millones más que el año anterior, y que de manera acumulativa son más de 3.000 millones de dólares lo que ha representado para nosotros el bloqueo. ¿Por qué? Porque hemos tenido, nosotros cuando empezó la pandemia y a la verdad que toda esta pandemia contamos con lo que disponíamos en el país. Los recursos se ha sido difíciles en el mundo entero, porque todo el mundo entero ha estado afectado por la pandemia. Sin embargo, nosotros teniendo mercados cercanos, hemos tenido que ir a buscar nuestros recursos a lugares más lejanos y con un costo superior, y añadiéndole a esto los costos de transporte, los costos de la aplicación, es decir, de todo lo que lleva la importación de estos productos, porque realmente hemos contactado con más de 60 empresas estadounidenses, y realmente solo 2 respondieron para decir que no podían asumir esas solicitudes porque realmente iban a ser sancionados. Todo esto nos afecta en sentido general a la sociedad. El bloqueo es algo que nos afecta de manera general, pero que en materia de salud nos impide tener más cercano la solución de los PCR, de los reactivos, de los propios medicamentos. Hay actividades que son de producción de la industria norteamericana, de otros países que no nos permiten acceder a esos productos que pudieran ser antivirales disponibles en nuestro protocolo de atención para poder combatir la enfermedad. Y realmente han sido muchas las áreas, muchas las áreas en sentido general que el bloqueo nos ha afectado para poder desarrollar todas las actividades. No obstante eso, agradecemos mucho la cooperación que sobre todo la República Popular China nos ha hecho en diferentes momentos, y empresas de este país a darle continuidad al enfrentamiento a la pandemia, porque las cifras que hoy se exhiben de exámenes de PCR que se hacen han ido incrementándose desde los cientos al inicio hasta ya hemos llegado a tener más de 16.000, 17.000, 18.000 muestras diarias, y hemos logrado tener una cobertura mucho mayor, pero el costo de los PCR es muy alto, entre 40 y 50 dólares. Los PCR son cosas que realmente le está costando mucho al país, pero es la voluntad de la dirección del país, la dirección del gobierno, que realmente la solución a este problema esté en manos del sistema de salud,
y hemos logrado, sí, tenemos muchas otras limitaciones en otras áreas, pero hemos logrado priorizar los recursos que tenemos para la atención a la pandemia, para evitar el incremento de la mortalidad, para evitar las complicaciones de nuestros pacientes, pero hoy tenemos muchas necesidades de medicamentos que pudiéramos tener si no fuera este bloqueo. Entonces, esto es algo que, bueno, las cifras son importantes porque nos dicen de manera global lo que nos puede afectar en equipos médicos, en dispositivos, en reactivos, en medicamentos, todo eso es muy importante, pero nada puede compararse con el dolor de una madre que no puede ponerle un medicamento a su hijo. Ahora recientemente la línea aérea nos hizo regresar después del aeropuerto donde estaba un medicamento para Parkinson y no pudimos, tuvimos que comprar otra estrategia porque nos negó la posibilidad de venir en esa línea, porque sencillamente por el bloqueo. Y así hay muchos ejemplos a diario de las cosas que nos pasan en función de las limitaciones. Que lejos de un momento como este, hacer una flexibilización, que sabemos que está en manos de ellos eliminarlo, pero de eso ni hablar, porque realmente esa no es intención, pues realmente ha ido incrementándose y se han ido recrudeciendo las medidas de bloqueo, es decir, que lejos de flexibilizarse por la situación humanitaria que se está viviendo, lo que ha hecho es incrementar las medidas de restricción y la persecución a aquellos recursos que entran a nuestro país, porque toda empresa que se identifique que está entrando recursos a nuestro país, pues son sancionadas y por tanto eso limita de que se pueda negociar con Cuba, y realmente han querido asfixiarlo, y sin embargo estamos dando solidaridad, estamos ofertando un protocolo que ha tenido un impacto positivo en los resultados del enfrentamiento a la COVID, y seguimos con la intención de cooperar y hacer cada día más por nuestro pueblo y por los pueblos que así lo necesiten. Eso es con respecto al bloqueo. Pudiéramos hablar muchísimo, pero creo que es un tema que es bastante conocido. Y por último decirles que con respecto a las medidas, cómo se aplican las medidas desde el gobierno, hasta cómo se aplican en la población con las medidas que toma el gobierno, pues bueno, sencillamente cuando comienza a hablarse por primera vez de la COVID, de los casos que comenzaron en China, ya Cuba comenzó a preparar su plan nacional y comienza por crear un grupo temporal de trabajo que lo dirige el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Por tanto, es el gobierno en función en un grupo temporal, desde ahí se dirigen todas las acciones que ponen en primera prioridad el enfrentamiento a este fenómeno que nos está afectando tanto, y ahí se toman medidas en estructuras que están creadas desde el máximo nivel, ya digo, de este grupo temporal de trabajo que participan todos los organismos de la Administración Central del Estado, porque todos los organismos están involucrados en la participación con salud pública a la cabeza, pero salud pública, por supuesto, con una mayor responsabilidad, pero participación de todos los sectores en función de crear las condiciones, las capacidades y cubrir todas las necesidades para que se pueda enfrentar este fenómeno. Y entonces, a partir de ahí, los consejos de defensa en las provincias, porque los consejos de defensa son estructuras que se forman a nivel de la provincia, del país y de los municipios, para cuando existen situaciones excepcionales de enfrentamiento a fenómenos meteorológicos, a problemas como este, que no tiene precedentes, pero que esta es una situación excepcional, y se forman estos consejos que agrupan a las mismas estructuras a nivel nacional, pero las que se dan a nivel provincial de todos los organismos de la Administración Central del Estado, y a nivel municipal y a nivel de cada uno de los consejos populares, que es la célula fundamental de la organización del poder popular en la comunidad, y todas las personas que participan en las organizaciones que forman parte de esos consejos participan en la comunidad en ayudar a la pesquisa, en ayudar a la identificación de los casos, en el manejo de cualquier situación que se pueda presentar allí, en la creación de una capacidad de un centro de aislamiento que dígase una escuela, un determinado centro que tiene otra función social en el momento de la crisis, pues se pone en función de aislar personas, y ahí se crean las condiciones. ¿Quiénes participan? Todas las áreas del Ministerio de Educación, que es el titular quizás de una escuela que se use para ayudar a personas que son contactos enfermos, para su tratamiento, para su diagnóstico al quinto día, para hasta lograr identificar y ir cerrando las cadenas de transmisión en las comunidades. Pues hay una estructura que va desde el máximo nivel hasta el nivel de comunidad, que va replicando todas estas medidas que se toman por el gobierno, y que a nivel a todos esos niveles salud rinde cuenta de lo que se está haciendo, de cuál es la problemática que se tiene, y también funciona
como asesor para cualquier decisión que haya que tomarse, cualquier ayuda que haya que pedir a cualquiera de los organismos que esté ahí representados, y de esa manera logramos que se apliquen las medidas y que se vaya organizando la acción. Que es perfecto, tenemos muchas cosas que resolver, todos los días tenemos dinámicas nuevas que se nos presentan en función de perfeccionar la comprensión de la población en la necesidad del aislamiento, porque aunque tenemos un protocolo que tiene un 80% de productos que son de creación nacional, de producción nacional, disculpe, con un grupo importante de ellos que son de creación nacional, y aunque tenemos todas esas fortalezas, nosotros tenemos, podemos decir que el resultado ha sido el conjunto de medidas, el paquete completo de medidas. No podemos decir que haya sido un medicamento que resuelve el problema. Es el medicamento, es el aislamiento, es la medida preventiva, es la acción de la comunidad, es la integración intersectorial y es la voluntad política desde el gobierno y desde el Estado cubano en función de resolver esto con la prioridad que le da a la salud de la población, que es una de las principales premisas y de los principales conquistas que hemos tenido. Bueno, de manera general, estas son las cosas que dan respuesta a las interrogantes iniciales. Si existe alguna otra aspecto que pudiéramos tratar, pues con muchísimo gusto se lo dejo saber. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañera Amaylit. Ahora el camarada Frank le va a trasladar una serie de preguntas que más o menos habíamos considerado dentro del comité ejecutivo, pero adobadas lógicamente con su intervención y bien, pues le cedo al camarada Juan la palabra. Muchísimas gracias. Buenas, saludo a todos y todas las presentes, camaradas, compañeros, compañeras, y un saludo muy afectuoso a todo el pueblo cubano que sigue construyendo el socialismo a pesar de todas las adversidades, bloqueos y violencias del imperialismo. Bueno, yo estoy muy impresionado con toda la concepción integral que existe y que ha expuesto la camarada, la compañera hace un momento, compañera Amaylit, en cuanto al abordaje de la enfermedad en el sistema de salud cubano, ¿no? En el Estado español tenemos, bueno, existe la concepción, el manejo de la salud y el manejo de la sociedad en general, de que lo preventivo finalmente no se apuesta por ella, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Estado español una ley general de sanidad que se aprobó en los años 80, que en sus pilares habla de la acción preventiva, de los centros de salud, consultorios y organismos de base sanitarios y de participación multidisciplinar, integral, pero después en la práctica, aquí en el Estado español, eso no ocurre porque se ve condicionado por la gestión de los gobiernos de turno que finalmente pues están forzados por el poder económico, ¿no? Y esas acciones preventivas no se apuesta por ellas, ¿no? Mis preguntas, en primer lugar, iban en el sentido del papel y del rol que tienen realmente los trabajadores y trabajadoras sanitarias en la comunidad, ¿no? Porque desde siempre se ha comprobado cómo la gestión de la sociedad cubana apuesta por su participación de base e integral, ¿no? La compañera Amaylit estaba hablando antes de esa integración y del papel social que tienen todos los elementos de la sociedad en esos consejos de defensa locales, ¿no? Entonces, claro, aquí en el Estado español hemos sufrido la pandemia y existe una percepción y abordaje de la pandemia para convivir con la pandemia, ¿no? Vemos cómo viene una ola tras otra y únicamente se aboga a una suerte de responsabilidad individual de la sociedad, de que la gente pues, se comporte, que únicamente se apuesta por ello, pero después no se toman medidas políticas que sean coherentes con los criterios preventivos e integrales, ¿no? De abordaje.
Entonces mi pregunta iba en relación al papel que tenían en la comunidad, el papel concreto de esos sanitarios que existe dentro de la comunidad, en qué consiste en la práctica esas pesquisas, esos seguimientos, si se trata de grupos de profesionales que van de casa en casa o hacen alguna serie de limitaciones por barrios, si hay cada X tiempo alguna visita a los domicilios, etcétera, ¿no? Porque como decía, aquí en el Estado español pues existen, por ejemplo, aquí donde yo resido, en Murcia, pues los consultorios están cerrados desde hace meses, que son los organismos de base de aquellas pedanías que son digamos, los lugares más pequeños, ¿no?, que existen a nivel de pueblos y municipios. Entonces se cierran y no se ha puesto prestación preventiva e incluso hemos visto el problema de que el seguimiento ha sido nulo. Hay personas muy cercanas a mí que han pasado la enfermedad, han estado confinadas en casa y no han tenido ningún tipo de seguimiento por parte de su médico o su enfermero de atención primaria. Entonces, bueno, pues claro, si podía concretar un poquito más la compañera sobre ese papel concreto en la comunidad, en el abordaje integral, en la acción preventiva tan importante que aquí en el Estado español pues está prácticamente abandonada. Bien, sí, cómo no. Lo primero es que nosotros hemos organizado atención primaria de salud, en áreas de salud. Dentro de las áreas de salud hay grupos básicos de trabajo que atienden un grupo de consultorios médicos. Esos consultorios médicos tienen un equipo básico de salud que es el médico y la enfermera. Entonces, nosotros tenemos, cada médico y enfermera, cada equipo básico tiene dispensarizada la población que atiende en un registro. Es decir, la dispensación no es el registro, la dispensación es tenerlos registrados y además con un seguimiento y un control de esas personas que se ven cada determinado tiempo, es decir, se evalúa por el médico cada determinado tiempo, en dependencia de su clasificación en función de si es una persona aparentemente sana, si es una persona que tiene factores de riesgo de enfermar, si es una persona enferma o si es una persona que tiene secuelas de alguna enfermedad que haya tenido que le limite su vida. Entonces, en función de esa clasificación se le da un seguimiento periódico, que esta periodicidad depende de cada uno de esos grupos. Y ese es un trabajo que se hace de manera permanente. Por tanto, cuando comienza la pandemia, ya nosotros teníamos identificado en cada área, de acuerdo a lo que se fue describiendo de cuáles eran las vulnerabilidades, una definición de qué personas, qué núcleos familiares, porque se atienden por familia, y dentro de la familia, los individuos, qué grupos familiares tenían vulnerabilidades que había que ir buscando activamente, es decir, preguntando y pasando con mayor frecuencia por esas viviendas, porque sí se visita la vivienda. Para eso se crean grupos, porque es cierto que algunos servicios se limitaron en el área de salud, en el policlínico, que está como centro, como institución rectora del área de salud, se limitaron un grupo de servicios. Pues, ¿qué pasó? Que aquellos trabajadores de los servicios que no estuvieron en las etapas de transmisión autóctona, que se limitaron a un grupo de consultas, dígase la de fisiatría, oftalmología, algunos de servicios que se llevaron a una mínima expresión, y ese personal de esas áreas de trabajo unidos a personas líderes de la comunidad, forman los equipos que hacen la pesquisa. Y a eso se les sumaron los estudiantes de medicina. El curso escolar de nosotros lo que hizo fue adecuar la forma de la enseñanza al terreno, hacer la pesquisa activa, trabajando en función de la identificación de casos, y por tanto se crea el grupo, los estudiantes solo van a lugares donde hay riesgo, porque hay algún que otro caso, contacto de esos casos. Los estudiantes de año terminal, los estudiantes del resto de los años van, se paran en la puerta de las casas y preguntan: aquí hay una persona que haya tenido síntomas, hacen un grupo de preguntas en función de identificar aquellos factores que nos pueden decir que hay algún caso sospechoso. Eso lo hacen los estudiantes, eso lo hacen los trabajadores de otras áreas que no están cuyos servicios están limitados producto de la transmisión, producto de la situación epidemiológica, en las medidas, que en dependencia de en qué situación estén en el área, si se toman decisiones en momentos en que se limitan servicios. Después, cuando se abre una consulta, ese personal tiene que pasar a formar parte de sus servicios en el policlínico, y entonces se refuerzan como los factores de la comunidad y con el propio equipo básico de salud, la pesquisa, que entonces se limita un poco y
Por eso, en los primeros meses era diariamente, ahora se va diariamente donde hay mayor vulnerabilidad, donde están aquellas personas que ya tenemos identificadas con más que sea más probable su infección o su contagio, producto de que viven personas ancianas, personas con comorbilidad, bueno, los factores que sabemos que existen, y personas encamadas, personas que llevan un seguimiento más las embarazadas, los lactantes. Es decir, que hay un grupo de riesgos que están bien definidos, que ellos tienen nominalmente definidos, que ellos son las personas que hay que ir a ver, ya sea por el estudiante, se forma, es diferente a los grupos que se forman, dependiendo de las condiciones de cada lugar, ya sea como estudiantes, ya sea con otros trabajadores del área de salud, o con algunas personas de la comunidad que siempre apoyan. Por supuesto, no es todo el mundo, pero siempre hay líderes de la comunidad, de los comités de defensa de la revolución, de la Federación de Mujeres Cubanas, que ayudan y apoyan a ese equipo a hacer la identificación de los casos. Entonces, por tanto, eso es lo que está decidido que se haga. Sabemos que eso todavía en eso hay que seguir trabajando, pero es como hemos logrado identificar personas que puedan estar, pero sí es de esta forma que usted hace referencia ahorita. Se va casa por casa, te pregunto. Existe, no, por supuesto, no se entra a la vivienda. En el tema, en la pesquisa, lo que se hace es llamar a la persona a la puerta de la casa y preguntar si hay alguna persona con síntomas, si hay posible, hacer algunas preguntas en función de algunas cosas que pueden lograr que tenga decaimiento, que no haya personas que no estén sintiéndose bien, los enfermos crónicos como están. Es decir, eso unido a que el médico del consultorio y su enfermera no dejan de dar atención al resto de los programas que están vigentes. Es decir, que aquí no se ha cerrado ningún consultorio. Nosotros todos los consultorios del médico y la enfermera de la familia que tenemos en el sistema de salud están en función de darle atención a sus programas priorizados, llámese el programa materno infantil, el programa de vacunación, las crónicas no transmisibles, todo lo que atiende normalmente el médico, y además de eso, por supuesto, con el tiempo un poco más limitado y dirigido a las personas, sobre las embarazadas y los niños no han dejado de tener sus consultas y su control, unido a los crónicos que así lo demanden, y la pesquisa y las actividades en función de la vigilancia de los casos. De cuando un consultorio médico, ya sea de la pesquisa o porque la persona haya acudido espontáneamente al servicio de urgencia de policlínica y se ha identificado como un caso sospechoso que sea, a remitir, ¿qué sucede? Hay un equipo de respuesta rápida en cada área de salud que se dirige al lugar del foco para hacer el control del foco. Este control del foco lleva una desinfección del local, el aislamiento de los contactos, las orientaciones a la familia, y ahí para eso ya entonces tienen que usar sus medios de protección para poder entrar a la vivienda y hacer todas estas acciones y lograr orientar adecuadamente a la familia, lograr el aislamiento cuando sea indicado el aislamiento, por supuesto a los sospechosos siempre, a los casos sospechosos, que dígase sospechoso, un sospechoso es una persona que tiene síntomas y que tiene criterios epidemiológicos de haber estado en contacto con alguien enfermo o con alguien que haya viajado. Es decir, que son los criterios que se utilizan. Entonces, en función de eso, se toman las medidas, llega la inspección sanitaria estatal, que también tiene una estructura en el policlínico, para identificar que en esta área se estén tomando todas las medidas y que se esté cumpliendo con lo que tiene que cumplirse. Es decir, que hay un sistema en función de hacer un control de foco, donde se hace la vigilancia en la comunidad para evitar que se siga transmitiendo. Por supuesto, que en la medida en que se comenzaron a modificar la materia de aislamiento, en un primer momento se llevaba 100% de los contactos en centros de aislamiento. Cuando comenzamos a controlar la segunda etapa, se decidió hacer el aislamiento en la comunidad. Hoy se está volviendo a hacer aislamiento en centros de aislamiento. Obviamente, no siempre la población coopera en mantenerse dentro de la casa, a pesar de que se lo orienten, a pesar de que se esté insistiendo por parte del equipo básico. Las personas siempre intentan salir. Además, existen limitaciones económicas que todos conocemos que tenemos, producto también del bloqueo, que entonces tienen que salir a buscar sus alimentos, etcétera. Todas estas cosas que forman la dinámica diaria de la población y se hace un poco más difícil el control. Hoy estamos en un incremento de casos importante en función de estas medidas que tuvieron que tomarse en un determinado momento. Hoy se toman nuevas medidas, es decir, que la dinámica de trabajo se mantiene, pero el papel
básicamente de ese personal de salud que está a nivel comunitario en el de mantenerse en la pesquisa, en la identificación de casos, en el manejo adecuado de los casos y en remitir a la atención secundaria a todas aquellas personas que hay que remitir. Y en el caso que corresponda hacer alguna intervención con productos preventivos, en este momento estamos haciendo intervención en algunos municipios, en los mayores de 80 años, colocando la hemoglobina T para reforzar la respuesta inmune del paciente mayor de 80 años. Entonces, son acciones que en determinados momentos, de acuerdo al nivel de transmisión, se tienen que tomar y también participa en eso, en la identificación de esos casos, el personal de salud que está en la base. Es decir, hay disímiles formas de participar, pero lo básico es la identificación y el seguimiento de los casos. Porque una vez que la persona regresa al consultorio, es decir, a su área de salud, a su vivienda, el consultorio que está al tanto de que se le dio el alta, pues tiene que, entonces le da el seguimiento y lo remite a una especialidad de acuerdo a lo que dice el protocolo que corresponde hacer. Y eso se hace con ese personal que está en ese nivel. No sé si eso le satisface. Por supuesto. Bueno, evidentemente, con toda esa batería integral de medidas que van desde el inicio del trato preventivo de la pandemia a la ejecución de tratamientos en varios sentidos, ¿no? que van a atacar varios de los problemas que ejerce el virus, pasando por el posterior tratamiento, con un seguimiento que han comentado antes, ¿no? que es un seguimiento intenso y concreto de la persona, ¿no? Que hay que estar pues vigilando si padece de alguna enfermedad y hay que derivar a algún especialista. Y hablando de los tratamientos que han estado exponiendo anteriormente, aquí, por ejemplo, en el Estado español, pues al inicio se habló mucho de la desametasona, que parecía que había descubierto el oro y es un antiinflamatorio corticoide que se usa habitualmente en urgencias y demás. Hemos visto cómo el modelo cubano pues pone pues eso, a través de su modelo biotecnológico varias iniciativas para poder contrarrestar varios de los problemas que ocasiona el virus, ¿no? En primer lugar, quería ver si nos podrían desarrollar un poco más cómo actúa la vacuna o las vacunas cubanas, qué porcentaje de inmunidad genera, qué tiempos, etcétera. Porque aquí es verdad que se debate bastante sobre los tipos de vacunas que hay y las opciones que generan, el mantenimiento que conllevan, el coste que conlleva realizarlas y es verdad que pues, es algo que ya la opinión pública maneja bastante. Entonces, si podían hablar un poco más sobre la vacuna en sí. Y después también sería interesante que nos hablaran un poco brevemente o lo que se pueda sobre el modelo biotecnológico cubano, ¿no? Cómo esa soberanía popular, un modelo propio, pues permite satisfacer las necesidades sociales enfrentado a modelos pues como el capitalismo, en el que el Estado español pues hemos sufrido la privatización del sistema público de sanidad desde hace décadas, en la que existen leyes como la 1597 o la misma Ley General de Sanidad en varios de sus artículos que permiten la privatización y el uso privado de las estructuras públicas para el lucro del capital y de la burguesía. Y bueno, pues que nos hable de esa importancia, ¿no? Del modelo biotecnológico cubano que ofrece esa soberanía frente a la privatización y al enriquecimiento privado. Gracias. Bien, bueno, sobre las vacunas, yo no soy especialista en vacunas, pero realmente trabajo con los ensayos clínicos y podemos hacer una panorámica desde nuestra perspectiva. Pero bueno, la vacuna cubana tiene el antígeno RBD, que es el antígeno de unión al receptor. La manera de actuar esta es una vacuna que es una plataforma conocida ya con anterioridad por las empresas, los productores que la están desarrollando. Sobre esa plataforma, que en algunos casos es la vesícula de membrana que se ha utilizado para la vacuna antimeningocócica o el tozoide tetánico en el caso de la soberana, sobre esa plataforma se combina con el antígeno unión al receptor, el RBD, que es como se conoce, y eso es público, esa es la forma, el tipo de vacuna, que es un segmento de la proteína, que es lo que hace, lo que genera la estimulación
de anticuerpos específicos contra esa proteína, y entonces lo que haría es evitar la unión del virus al receptor de la célula. Ese es el mecanismo por el cual, dicho de la manera en que puedo traducirlo, teniendo en cuenta que nosotros no somos especialistas en vacunas. Eso lo tengo que decir porque desde el punto de vista ético creo que es correcto decirlo. Pero bueno, de esa forma nosotros tenemos varias formulaciones de nuestros candidatos que tienen una mayor o una menor concentración de ese antígeno, y por eso es que hay diferentes formas de presentación. Está la Soberana 1, que tiene 5 formulaciones que se están estudiando, la Soberana 2 y la Abdala y Mambisa, que son también sobre otras plataformas que ha desarrollado el CIGB, el mismo antígeno, y los espacios generalmente en los que la vacuna se utiliza es en el día 0, en el día 28, en el día 56. Entonces se van haciendo, hay esquemas de tratamiento que realmente son diferentes en los diferentes ensayos, y es lo que se está estudiando. Nosotros hoy, por ejemplo, yo le decía que el Soberana 1, que está para convalecientes, logró elevar los títulos anticuerpos por encima del 90%. Esos son resultados que no nos corresponden a nosotros publicar, pero que hay algunas cosas que ya se han dicho de manera pública. Todos los resultados que hemos ido teniendo, como ustedes conocen, hay cosas, lo que no se ha todavía divulgado porque esta forma parte del estudio, pues tenemos que esperar las publicaciones y las discusiones de este resultado, porque eso está en pleno ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos tienen sus momentos de abrir resultados. Hoy tenemos, como lo está haciendo el mundo, estos ensayos clínicos, el fase 2 se está haciendo con un grupo placebo, con un grupo con la vacuna. Eso es obligatorio hacerlo así, porque eso tiene que tener el respaldo regulatorio que lleva para poder ser un ensayo con el respaldo que debe tener para poder tener una respuesta adecuada y una validez de los resultados. Y por tanto, hoy se trabaja en esas 4 candidatos. Nosotros tenemos el Soberana 1, fase 1, que tiene 2 ensayos fase 1 con diferentes formulaciones. Se están ya leyendo los resultados para definir cuál de esas formulaciones sería la que pasaría al fase 2. Yo ahí no tengo resultados que mostrarles todavía porque están en función de darse lectura en estos días, y realmente es un resultado que está por salir. El Soberana 2 ya pasó el fase 1 y está en fase 2, está terminando el fase 2. Una vez que tengamos ese resultado, estamos pasando al fase 3, pero es alentador los resultados que están teniendo, y por tanto esperamos que en breve podamos ya abrir nuestro ensayo clínico fase 3, porque realmente está, en este caso, en un grupo en un grupo se debe usar 2 dosis, otro grupo quizás es necesario la tercera dosis. Eso está en estudio todavía. Y entonces, bueno, nada, los ensayos del CIGB, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, ahora está desarrollando, se comenzó recientemente, porque los fase 1 ustedes conocen, bueno, como ustedes deben conocer, que son generalmente para la seguridad, estudios de seguridad, fundamentalmente la seguridad, y una primera aproximación a la inmunogenicidad dieron resultados favorables. Ahora estamos en fase 2, que los fase 2 lo que van es a reforzar este efecto de inmunogenicidad, de actominicidad, sobre todo es de este % de anticuerpos que se generan cuando son neutralizantes al virus, porque lo importante no es tanto el que tenga el nivel de anticuerpos, sino que esos anticuerpos sean neutralizantes. Y realmente en eso estamos para poder dar inicio, cuando terminemos el análisis de estos resultados, pasar en breve al fase 3. Lo estamos preparando ya las condiciones para hacerlo, porque tenemos, por lo que ha ido viéndose en las discusiones con los expertos, pensamos que podamos pronto ya abrir los resultados del fase 2 para poder pasar al fase 3. Pero bueno, hasta ahí lo que le puedo decir del tema de la vacuna. Estamos trabajando duramente, 8 ensayos clínicos en este momento, entre el de convalecientes, los 2 fase 1 de Soberana 1, el ensayo clínico fase 2. Estamos organizando el fase 2 de Soberana 1, dirigido a convalecientes, que sí levantó, como ya es un paciente que tenía memoria de haber estado en contacto con el virus, la estimulación de anticuerpos fue muy altísima, y entonces ese va a empezar en fase 2, y el fase 3 de Soberana 2. Por tanto, pensamos que
en poco tiempo podamos ya contar con al menos uno de estos 4 candidatos vacunales, o quizás más de uno, pueda tener una vacuna que se pueda empezar a introducir en mayores grupos de personas. Eso es lo que le puedo decir con respecto a la vacuna. Con respecto al modelo tecnológico cubano, creo que lo principal que ha sido y que el resultado que tenemos hoy en el modelo tecnológico cubano, que fue una idea de nuestro comandante, fue una obra de la revolución, de las cosas que se priorizaron. La revolución cubana se gestó, bueno, la revolución cubana es una sola desde hace muchos años, desde el 68, desde la guerra de los 10 años, pero realmente este modelo, después de la revolución en 1959, este modelo que desde que Fidel estuvo posterior a Santo Cuartel Moncada, que hizo la historia de Soberá y vio los problemas que tenía Cuba en materia de salud, en materia de alimentación, en todas las áreas del país, siempre vio el desarrollo de la salud como una prioridad. Y efectivamente, cuando la revolución comienza, desde los primeros años se empezó a pensar en cómo ir mejorando los estados de salud. Por supuesto, cuando llegó su momento que el desarrollo del país lo fue permitiendo, la manera en que se fue desarrollando, fue una voluntad del país desarrollar la biotecnología para estar a la altura del mundo, siempre buscando que nuestro país fuera un hombre de ciencia, un país fuera de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, como él en algún momento, en el año 61, expresó que ese debía ser el futuro de nuestro país, siempre con una visión de priorizar el desarrollo de la ciencia. En el Ministerio de Ciencia de nuestro país existe un sistema de ciencia e innovación tecnológica que como principio el desarrollo de las investigaciones, el desarrollo de todas estas áreas de la ciencia van a dar respuesta a no es lo que nos guste hacer, no es lo que tengamos preferencia por hacer, es lo que le dé respuesta a las necesidades que tenga el país en cualquiera de sus áreas. Hablando de salud, entonces es dando respuesta en la medida que se empieza a desarrollar, que se empieza a conocer el desarrollo de la tecnología en el mundo, pues fue una idea de nuestro comandante iniciar el desarrollo de un polo científico que comenzó en el oeste de nuestra capital a desarrollarse un grupo de instituciones, y hoy realmente nosotros contamos con una empresa que es una organización ya de desarrollo mayor, que es la Biofarma, que une la industria biofarmacéutica con la industria biotecnológica, es decir, la industria farmacéutica con la industria biotecnológica. Por eso es nosotros la llamamos nuestra industria biofarmacéutica, que ha estado en función de resolver esas situaciones de salud desde que empezó a desarrollarse, para dar respuesta al cáncer, para dar respuesta a diferentes problemas de salud que venían creciendo y que debíamos estar a la par del mundo, pero con la particularidad de que no es como quiera nadie, es como realmente necesita el país, como lo ha ido dirigiendo. Siempre ha estado, la dirección del país ha estado en función del desarrollo de la ciencia. Por eso es que hoy la ciencia tiene que está obligada a dar una respuesta positiva a este problema de enfrentamiento, porque desde que triunfó la revolución, el país estuvo siempre en función del desarrollo de la ciencia. Priorizó el desarrollo de la ciencia, priorizó el desarrollo de la biotecnología. Se pusieron muchísimos recursos y se hicieron muchas inversiones en materia de buscar todo lo que era necesario en equipamiento, en capacitar profesionales fuera del país, en formar los profesionales necesarios en función de que tengamos hoy una industria biotecnológica que, independientemente de que resuelve problemas de salud, también es una industria que ha logrado un desarrollo científico muy alto, con estándares de calidad de la ciencia muy alta. Nosotros tenemos científicos de los cuales nos enorgullecemos muchísimo, porque en las condiciones en que hemos estado siempre han estado dando respuesta positiva, buscando soluciones, pero ha sido porque el país, ha sido la voluntad del país desde el inicio desarrollarlo, y ha sido los recursos puestos en función de eso. Y por tanto no hay ninguna, como no es privado, como es algo que es público, para el bien público, pues ese es el modelo nuestro. Es un modelo que da respuesta a la necesidad que tenemos, pero que es dirigido y es atendido, y tiene la prioridad desde la dirección del país para que realmente hoy podamos contar con resultados que una de las ganancias y de las cosas positivas, porque la COVID nos ha dado muchas cosas negativas, pero la COVID nos ha dado cosas muy positivas. Siempre hemos estado integrados, el Ministerio de Salud Pública con la industria biotecnológica, porque siempre el Ministerio de Salud Pública ha demandado a la industria biotecnológica lo que ha sido necesario, y hemos ido intercambiando durante todos estos años
en cómo ir mejorando la respuesta que da uno al otro y cómo ir uno del otro, porque, por ejemplo, los ensayos clínicos, que en el mundo los ensayos clínicos se desarrollan en el Centro de Investigación por Contrato. Nosotros dirigimos un centro de investigación por contrato, lo único que tiene el país, pero que nosotros somos el sistema de salud, es el terreno en el cual se hacen los productos que se desarrollan en la industria, se realizan en el sistema nacional de salud. Y a la hora de definir qué gastos se deben hacer para que el ensayo clínico se lleve a cabo, hay un grupo de recursos que son puestos por el sistema de salud en sus servicios, donde se presta asistencia médica y donde se debe probar el producto. Ese es un ejemplo de la combinación que existe, de la integración que existe entre la industria y el sistema de salud. Entonces, eso hace que se potencie uno al otro y que, por tanto, todos respondiendo a lo que el Estado y el gobierno se han ido organizando a lo largo de estos años. Realmente es lo que más nos caracteriza. Y ahora, en este momento de la COVID, la integración ha sido mayor. El Comité de Innovación, donde se aprueban los resultados que se van a introducir para el enfrentamiento a la COVID, está dirigido por la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública y el director de Ciencia e Innovación Tecnológica de Biofarma, donde están agrupadas todas las empresas que forman parte de esa organización y que desarrollan productos que se aplican en el sistema de salud. Esa integración, eso es lo principal que caracteriza el modelo, la integración con el resto de la sociedad y la respuesta a los problemas de salud del futuro. Por último, y para cerrar, sería interesante conocer cómo el pueblo cubano ha tomado las medidas que desde las instituciones políticas se han llevado a cabo para a la hora de comandar un aislamiento, por las medidas específicas para combatir la pandemia, ¿no? Porque aquí en el Estado español, pues es verdad que, al igual que en otras sociedades capitalistas, pues hemos conocido corrientes negacionistas, ¿no? Que además tienen sus altavoces en determinados también medios de prensa privados, pues que hablan de no llevar mascarilla, de una actitud de libertad como un concepto abstracto, ¿no? Esa libertad desde una concepción del individualismo, ¿no? Opuesta a toda la visión colectiva de las necesidades sociales. Incluso, pues en una sociedad también en la que se genera y se fomenta ese individualismo desde que somos pequeños, pues eso, llegar a ver grupos organizados que van a confrontar todo este tipo de medidas y a cuestionar las medidas de salud pública para la mejora de los niveles de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿con qué concepción, de qué forma ha tomado la población cubana, ¿no? Las medidas que se han llevado a cabo? ¿Cómo lo han tomado? ¿La han aceptado bien? ¿Se llevan a cabo? ¿Se cumplen? ¿Hay más problemas, menos problemas? Con eso sería más o menos todo. Gracias, compañera. Bien. Bueno, nosotros, como ya había expresado anteriormente, nuestra sociedad está organizada y toda esta estructura que se desarrolla desde el nivel central hasta la comunidad también determina que a nivel de la comunidad se tomen un grupo de medidas para lograr una respuesta a estas medidas. De manera general, la población cubana es una población muy noble y realmente, sí, claro que han asimilado de manera positiva porque nos caracteriza el hecho de que cuando hay problemas, cuando estamos en una situación emergente, la gente responde muy bien. Nosotros tenemos muchos ejemplos de muchas cosas que nos han pasado a lo largo de la historia y que la población siempre da una respuesta positiva, porque por supuesto estamos hablando de proteger a la población y la población reconoce el esfuerzo que está haciendo hoy el Estado, porque sin dudas un país con las condiciones económicas que nosotros tenemos, con las limitaciones económicas que tenemos, y lograr tener el control que hemos logrado tener a pesar de que hay insatisfacciones, a pesar de que hay cosas que queremos hacer mejor, a pesar de que hay cosas que pudieran ser mejor, nosotros consideramos que el resultado ha sido, cuando hacemos un balance, el balance ha sido positivo. Pero la aceptación, si hablamos del criterio de la aceptación, por supuesto que ha habido aceptación, nosotros no hemos tenido grandes dificultades en poder aplicar las medidas que se han ido tomando, porque bueno, estamos también
la organización social nuestra así lo ha sido porque no ha sido producto de este momento, sino que ha sido porque así ha sido la característica de nuestra organización social. No obstante a eso, hay lugares donde los resultados han sido mejores que otros, porque sobre todo en las grandes ciudades es un poco más complicado el control de los movimientos de las personas. Y hay un factor que nosotros no podemos negar, que ha influido en la respuesta que se haya podido dar en cuanto, por ejemplo, al aislamiento, y es las dificultades que hay en la adquisición de determinados recursos que necesitan para la vida, y eso hace que las personas se tengan que mover a lugares públicos, a ir a determinados mercados, a adquirir sus alimentos. Y ya se ha logrado tener en mayor o menor medida en esos lugares luchando con que haya la menor aglomeración posible. Eso no se ha logrado en todos los lugares, porque no podemos negar algo que es público, que se sabe. Nosotros en eso hemos tenido dificultades porque una cosa va en contra de la otra. Yo estoy pidiendo que haya un aislamiento, pero a la vez las personas tienen que salir a buscar sus alimentos. En los lugares de mayor riesgo se ha logrado aislar determinadas áreas en las que con un sistema de mensajería se le llevan determinados recursos a esos lugares donde hay aislamiento, donde las personas no deben moverse porque hay alta transmisión, y se logra realizar de la mejor manera. Hay otros lugares en los que cuesta un poco más de trabajo, pero en sentido general, si lo vamos a evaluar de manera general cómo ha sido en el país, la respuesta ha sido positiva, las personas han sido receptivas, las personas han cooperado. Nosotros hemos tenido personas en algunos lugares que se han brindado para cooperar en organizar que las cosas salgan mejor. Nosotros hemos tenido manifestaciones en contra de las medidas que se han tomado por el Estado, ha habido una respuesta a que pudiera ser mejor. Pudiéramos seguir perfeccionando los mecanismos que hoy estamos teniendo para lograr menos aglomeración, sobre todo en lugares como en la capital del país tiene áreas como hay municipios que tienen una concentración poblacional muy alta, y entonces eso hace que el movimiento se vea más. Y realmente ha habido momentos en que ha habido una mayor limitación de movimiento, como la vida económica del país se abre a partir de que se empieza a lograr un primer control en las primeras etapas, pues eso ha ido complejizando un poco ahora la manera en que se logra la respuesta. Y lo que no se ha dejado es de luchar por los factores de la comunidad y desde los mayores niveles del país, en estar dando todos los días los mensajes a la población. La población expresa sus criterios en la prensa, las entrevistas que se hacen a diario, en los espacios que se hacen en la televisión para el intercambio con la población, y se ha visto que hay una aceptación y hay una comprensión, pero siempre hay un % de la población, que no es la mayoría, que cuesta un poco más de trabajo, y se han tenido que tomar medidas porque se hizo una legislación para cuando no se cumpla con lo que está establecido por las autoridades sanitarias, pues las personas tienen que ser sancionadas, porque realmente hay que lograr que de alguna manera el que contribuya a la transmisión o que no cumpla con eso, tiene que haber una respuesta para lograr que haya una protección, porque esto es algo que es para el bien del colectivo. Que se ha trabajado muchísimo, se sigue insistiendo, no se deja de luchar todos los días porque se tomen, porque se cumpla con las medidas que se están tomando por la dirección del país, pero en sentido general nosotros no tenemos esas dificultades de personas en las calles protestando porque estamos tomando medidas o porque están limitando el movimiento. Las personas lo acogen y agradecen incluso que sea así. Hay personas que piden que sea incluso más intenso en algunos lugares donde hay personas que no están respondiendo correctamente. Pero bueno, en sentido general consideramos que es positivo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay una serie de urgencias horarias, según me transmiten por WhatsApp y eso. Entonces yo solicitaría, si quiere el compañero Marchán, dar un saludo final. Con el saludo final, después de Julio, terminamos esta videoconferencia. Gracias, Víctor. Yo quiero, en primer lugar, agradecer por esta oportunidad que nos ha brindado el Partido Comunista de los Pueblos de España para explicar a ustedes, a la militancia, acerca de estos temas de la batalla que libra Cuba con su gobierno, sus instituciones, sus organizaciones y todo su pueblo para poder derrotar
a esta pandemia. Yo quiero decir que en esto, como explicaba la doctora Amay, precisamente en estos tiempos el bloqueo ha mostrado su rostro más cruel, más genocida, más inhumano, más criminal, porque en los últimos años, durante la administración Trump, precisamente hoy día, en el año en que hemos enfrentado esta batalla por la vida, se ha recrudecido las sanciones contra nuestro país con más de 240 medidas que han recrudecido ese bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro pueblo. En un año generó pérdida de más de 5.570 millones de dólares para nuestra economía, que está dirigido a privar a nuestro pueblo los recursos financieros que necesitamos para precisamente poder enfrentar de manera mucho más eficiente esta batalla con los medicamentos, los equipamientos que requerimos. Hay ejemplos muy concretos que la doctora explicó y otros de cómo se han tomado sanciones, medidas contra compañías, empresas que han intentado trasladar recursos a nuestro país para poder enfrentar esta batalla, esta compleja batalla, impedido que ventiladores pulmonares artificiales que requeríamos, recuerdo en el momento de la primera hora, se sancionó empresas que tenían convenios para poder suministrar a Cuba de esos medicamentos. O sea, es heroico lo que nuestro pueblo, nuestro sector de la salud, nuestros científicos, nuestras organizaciones han podido realizar en medio de este contexto de recrudecimiento del bloqueo. Y yo por eso quiero agradecer una vez más la posición solidaria permanente del Partido Comunista de los Pueblos de España de acompañamiento a Cuba en la condena a ese criminal bloqueo y solicitar su levantamiento, que yo creo que es una decisión, que es un deber moral del gobierno de los Estados Unidos de luchar, de levantar definitivamente ese bloqueo contra nuestra nación. Y que a pesar de todo eso, como explicaba la doctora, Cuba no ha dejado de trasladar, de brindar su solidaridad internacionalista a otros pueblos. Son ya cerca de más de 4.800 colaboradores cubanos que, organizados en 56 brigadas, han llevado la solidaridad a través del continente internacionalista Henry Reef a más de 40 países del mundo. Y eso es muy significativo. Y yo quiero agradecer también todas las muestras del Partido Comunista de los Pueblos de España y de muchos amigos del mundo que han apoyado la campaña por la nominación de la brigada del continente Henry Reef al Premio Nobel de la Paz en este año 2021. Aunque tengo que decir que, como diría el presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que los colaboradores de la salud han ganado el mayor reconocimiento que pueden tener, que es el cariño de los pueblos del mundo que han recibido nuestra cooperación y que valoran ese esfuerzo que Cuba hace. Por lo tanto, nuestro espíritu será seguir defendiendo esa revolución socialista que ha podido alcanzar estos logros y seguir combatiendo con el espíritu que lucharemos, que viviremos y que venceremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marsal. Cierra el camarada Julio y yo ya desde aquí un fortísimo abrazo para los dos, para el resto de los camaradas del Comité Central, de la dirección, el pueblo cubano y amenazantemente nos seguimos hablando y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Camarada Julio, tu palabra final. Gracias, Víctor. Con la experiencia a día de hoy, 66.316 fallecidos en el Estado español, podemos confirmar el éxito, como decía la compañera, ¿no? Dice, pensamos que vamos cumpliendo bien y que en cierta medida la realidad del combate contra la COVID-19 en Cuba está siendo un éxito. Después de escuchar sus palabras, no me cabe la menor duda, y con esa experiencia que decía de 66.316 personas fallecidas, en su inmensa mayoría la clase obrera de este país, nuestros ancianos, esas personas que se ven hoy en día abandonadas a un triaje en la puerta del hospital, porque por saturación se tiene que elegir a quién se le da la prioridad en la atención de urgencias, ¿no? Indudablemente lo que nos habéis contado es muy importante y es un ejemplo que queda registrado y con el que trabajaremos
que demuestra la superioridad de la gestión de cómo enfrenta un país socialista, de cómo enfrenta la Revolución Cubana esta gran tragedia sanitaria que enfrenta a la humanidad. Es una gran diferencia entre esa experiencia que con toda esa naturalidad nos ha contado la compañera de su propia experiencia, explicando lo que no había otra forma de realizar si la idea y el objetivo era el único y el prioritario, era la salud de la población. Cuando los objetivos ya son diferentes, cuando ya entran en medio las patentes, cuando entran el beneficio de las empresas, cuando entra todo ese proceso largo de privatización de la sanidad pública como la que hemos padecido en España, los factores ya son distintos y obviamente los resultados también son muy distintos. Nos habéis hecho entrega en esta grabación de una nueva herramienta más para el combate ideológico, para esa batalla de ideas tan importante que nos señalaba siempre el comandante Fidel. Para nosotros la batalla de ideas la realizamos a diario la militancia del partido, todos nuestros militantes y todas nuestras militantes, en la denuncia de este criminal bloqueo que ni en un momento de pandemia se cesa. No cesa el bloqueo, pero tampoco cesan las guerras imperialistas, a pesar de haber sido el gobierno de la Revolución, el gobierno de Cuba, junto con otros gobiernos dignos del planeta, los que exigieron ese cese en Naciones Unidas. No cesa, el imperialismo no sabe de pandemias, solamente sabe de violencia y solo sabe de opresión. Pero nos dais también a diario otra herramienta fundamental para la batalla de ideas, que ha salido varias veces en las intervenciones de los compañeros y en las preguntas de los camaradas, y es la brigada Henry Reeve. Esas 56 brigadas que señalabais, que probablemente no recibirán el premio Nobel. Casi podríamos afirmar que con seguridad no lo recibirán, pero que ya son un ejemplo de dignidad para el conjunto de la humanidad, superando ya las fronteras de determinados países que con más asiduidad han venido recibiendo la asistencia de las brigadas médicos cubanas y penetrando en Europa, fueron todo un ejemplo para el conjunto del pueblo trabajador, del conjunto de la clase obrera de los pueblos de Europa, pero muy en concreto, sobre todo, para el pueblo italiano, pero también aquí, en el pueblo español. En los peores momentos de la pandemia, cuando los hospitales estaban saturados, donde no había cama para los muertos ni había morgues para los fallecidos, cuando veíamos la necesidad de recibir ayuda, de recibir un apoyo, viniera de donde viniera, para superar esta situación, vimos que Cuba se disponía a ofrecérsela al pueblo italiano, y vimos cómo lo gestionaron, con qué modestia, con qué humanidad, con qué proyecto llegaron a Cuba y cómo fue sentido y recibido por ese pueblo cubano. Por desgracia, el gobierno español se negó a pedir el apoyo y la presencia para que nos trasladaran su experiencia en la gestión de la pandemia de la brigada. Seguro que hubiera sido importante y hubiera ayudado a salvar vidas, pero esas imágenes de la llegada a Italia y de la despedida posterior de la brigada queda en la retina del conjunto de los pueblos de Europa y son, como decía, la mayor referencia en esa batalla de ideas que hoy libramos, en la exigencia del fin inmediato del mayor bloqueo, del más criminal de los bloqueos que ha conocido la humanidad. Nada más, compañeros, en nombre de toda la militancia del partido y de nuestra juventud, agradeceros vuestro tiempo y agradeceros que nos hayáis brindado esta magnífica herramienta para el combate ideológico que nos comprometemos a usar masivamente y a difundir al interno, pero también al externo, para que se convierta, como os decía, en un ariete más, en socializar esa necesidad del compromiso global contra el bloqueo y que para lograr
que finalice y que ya Cuba deje de padecer las consecuencias de él. Muchas gracias, compañeros. Gracias siempre por la amistad y la fraternidad que nos ofrece el Partido Comunista de Cuba. Gracias a la compañera Maylit, que nos ha situado su experiencia y nos ha brindado un grandísimo aprendizaje. Seguimos en contacto, compañeros.